En este video te voy a mostrar la forma en la cual comencé mi aprendizaje en la interpretación del electrocardiograma. El primer paso es determinar la frecuencia cardíaca, recordando que cada cuadro pequeño de 1 por 1 milímetros representa 0.1 milivolts en su eje vertical y 0.04 segundos en su eje horizontal. Cada 5 cuadros pequeños forma un cuadro grande que mide 0.2 segundos. El primer método para medir la frecuencia cardíaca es encontrar un complejo QRS que caiga sobre una línea gruesa, y la siguiente representaría 300, la siguiente línea gruesa 150, la siguiente 100, 75, 60, 50, 43 respectivamente. En donde caiga otro complejo QRS será la frecuencia cardíaca que tendría. En este caso tenemos una frecuencia cardíaca aproximada de 75. Otro método es dividir 300 entre el número de cuadros grandes que hay entre dos complejos QRS. En este ejemplo dividimos 300 entre 4, que nos da una frecuencia cardíaca de 75. Si queremos ser más exactos, podemos dividir 1500 entre el número de cuadros pequeños, y en el ejemplo 1500 entre 19 sería igual a 78 latidos por minuto. Finalmente, el método para los QRS irregulares es contar el número de QRS que hay en 30 cuadros grandes y multiplicarlo por 10. El siguiente paso es identificar el ritmo, simplemente si es sinusal o no sinusal. Un ritmo sinusal se define con una onda P que precede a cada complejo QRS. Onda P simétrica que mida menos de 0.01 segundos y una amplitud menor a 0.25 milivolts. Un intervalo PR constante, intervalo PP con RRs constantes, onda P positiva excepto en AVR donde es negativa, y tener una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto. Si no cuenta con alguna de estas, será un ritmo no sinusal. Y ojo, porque si además no tiene intervalo PR y las PP o RR no son constantes, será un ritmo irregular, que no es lo mismo que un no sinusal. Pasamos a determinar el eje del complejo QRS, que significa hacia dónde se dirige el vector de la actividad eléctrica. Debemos identificar si D1 y AVF son positivos o negativos. Si D1 es negativo y AVF positivo, será el cuadrante inferior derecho. Si D1 es negativo y AVF negativo, será superior derecho. O si D1 es positivo y AVF negativo, será superior izquierdo. Si D1 es positivo, se ubica hacia la izquierda. Si AVF es positivo, se ubica hacia abajo, estando entonces en el cuadrante inferior izquierdo, siendo normal cuando se encuentra en el cuadrante inferior izquierdo. La onda P representa la contracción auricular. Es normal cuando es positiva y mide 0.25 milivolts de amplitud y de 0.08 a 0.110 segundos. Otras morfologías no normales son la bifásica, con una parte positiva y otra negativa, la mellada o mitral, que tiene un valle en medio, y la negativa, que solo es normal en AVR. El intervalo PR es la línea que une el final de la onda P con el inicio de la onda Q. Representa el retardo en la conducción del nodo sinusal a la contracción ventricular y su duración normal es de 0.12 a 0.20 segundos. Cuando es menor se conoce como PR corto y cuando es mayor como PR largo. El complejo QRS representa la despolarización de los ventrículos. Se compone de onda Q, que es negativa, onda R, la primera onda positiva, y onda S, que también es negativa. La onda Q puede o no puede estar presente. Si está presente, debe medir menos de 0.03 segundos, menor a 0.1 milivolts o menor a 1/3 de lo que mide la onda R. De lo contrario, es considerada como patológica. El complejo QRS debe medir
de 0.06 a 0.10 segundos. El intervalo QT representa el tiempo de despolarización y repolarización ventricular. Es normal cuando dura de 0.32 a 0.40 segundos. Cuando hay taquicardia, debe corregirse con la siguiente fórmula. QT corregido es igual a medida de QT entre la raíz cuadrada de la frecuencia cardíaca. En hombres debe medir menor a 0.42 segundos y en mujeres menor a 0.43 segundos. En mayores de 50 años se le permite 0.01 segundos más. El segmento ST debe ser isoeléctrico. Es anormal cuando está elevado o deprimido. Si está elevado y en V2 y V3 mide mayor a 2.5 milímetros en hombres menores a 40 años, mayor a 2 milímetros en hombres mayores de 40 años, o mayor a 1.5 milímetros en mujeres, o mayor a 1 milímetro en cualquier otra derivación, se trata de un infarto con elevación del segmento ST y se ve como en las dos imágenes inferiores. La onda T representa la repolarización de los ventrículos. Debe ser positiva en D2, D3, V3 a V6, negativa en AVR, tener una amplitud menor a 5 milímetros en derivaciones bipolares, menor a 10 milímetros en derivaciones precordiales, y otras morfologías anormales pueden ser onda T aplanada u onda T hiperaguda. Para la interpretación básica solo es necesario describir todo lo que acabamos de ver. La configuración estándar de todos los electrocardiogramas es a una velocidad de 25 milímetros por segundo y una amplitud de 10 milímetros por milivot. Iniciamos describiendo la frecuencia cardíaca en latidos por minuto, el ritmo sinusal o no sinusal, el eje del QRS, en qué cuadrante se encuentra, las características de la onda P, del intervalo PR, el complejo QRS, el intervalo QT, el segmento ST y la onda T. Si hay algo anormal, hay que describir en qué derivación se encontró. Si todo está dentro de las características normales, podemos concluir que es un electrocardiograma normal o sin anormalidades. Si el video te gustó, suscríbete, activa la campana de notificaciones, dale like y comparte. Si tienes dudas, comentarios, sugerencias o quieres conocer la bibliografía usada, puedes enviarme un correo al Gmail. Gracias por llegar hasta el final del video.